Guatevisión. Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Foro Presidencial de la Asociación de Gerentes de Guatemala en este programa cívico Elecciones 2015, donde la intención fundamental de este formato de todos los domingos es poder conocer las propuestas de los ciudadanos que aspiran a la presidencia y vicepresidencia del país. Es un sano ejercicio que le va a permitir a usted conocer mucho más de la propuesta que tienen los ciudadanos de los diferentes partidos políticos. Esta intención, que ha generado, por supuesto, reacciones y repercusiones de distintos sectores, trata de brindar a toda la ciudadanía habilitada para votar una herramienta eficaz para conocer, insistimos, la propuesta de los candidatos. Siempre agradeciendo a los medios que nos permiten llegar con este foro, con este programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, a Prensa Libre, a Emisoras Unidas y a Guatevisión por la difusión de este espacio. Bueno, esta noche me da muchísimo gusto presentar a quienes nos acompañan, representantes del Partido Republicano Institucional, y los quiero presentar. Luis Fernando Pérez, candidato a la presidencia por dicha agrupación política. Luis Fernando, buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y también nos acompaña el candidato a la vicepresidencia, también por este partido, Republicano Institucional, Rodolfo Dougherty. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por recibirnos. Gracias por acompañarnos. Para la gente que nos está sintonizando en casa, son 4 los tópicos fundamentales que vamos a abordar esta noche con las preguntas que van a realizar analistas que representan a distintas organizaciones de nuestro país. Los temas son seguridad, corrupción, economía y conflictividad, y también programas sociales. Presento a continuación a quienes tendrán la responsabilidad entonces de realizar no solamente las preguntas a los candidatos, sino también en una segunda parte el análisis de las respuestas que ellos esta noche hayan brindado. Quiero presentar en primer lugar a Pedro Cruz, analista político de Primero Guatemala. Pedro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias a la AGG por la invitación. Gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Juan Carlos Zapata, director ejecutivo y analista económico de Fundesa. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Ricardo, y muchas gracias a AGG también por la oportunidad. También nos acompaña esta noche Verónica Esperos de Rivera, analista del CIEN. Verónica, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y Daniel Herring, que es profesor universitario y analista en temas políticos. Daniel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Segundo foro que tenemos la posibilidad de realizar con candidatos, y vamos a explicarle a usted, y aprovechamos también a quienes nos acompañan esta noche, cuál será la dinámica de estos foros. Ya mencionamos los temas que vamos a abordar. Aproximadamente cada uno de estos temas tiene un tiempo de 12 minutos para que ellos puedan responder, y cada uno de los candidatos tiene 2 minutos para estas respuestas de preguntas que serán dirigidas por nuestros analistas. Para eso siempre contamos con el semáforo. Estos 2 minutos se van a dar de la siguiente manera. Cuando el semáforo está de color verde es que tienen 2 minutos por delante. Cuando el semáforo se pone de color amarillo es que les queda 1 minuto, y cuando ya está en rojo es que debemos ir concluyendo la idea porque quedan los 10 últimos segundos, y luego sí pasamos a la segunda fase de análisis para darle los últimos minutos a los candidatos para que puedan concluir con esta tarea. Dicho esto, vamos a invitar a continuación a quien tendrá la responsabilidad de, abrir este foro, Álvaro Urruela, gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Álvaro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. En nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala, me honra darle la bienvenida al 7º evento del programa cívico 2015, denominado Por el futuro de mi país, participo, voto y exijo. Hoy discutiremos la propuesta política del Partido Republicano Institucional, a cuyo binomio agradecemos por su presencia. Deseo hacer referencia a 2 incisos del artículo 136 de la Constitución Política de Guatemala, respecto de los deberes y derechos políticos de los ciudadanos. El primero de ellos es el inciso B, que reza que entre nuestros deberes y derechos está el elegir y ser electo. El segundo inciso es el C, que dice que en nuestros deberes está el velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Es por ello que justamente para cumplir esos deberes es que el programa de contribución cívica de AGG se constituyó en 1982 como una plataforma para que los guatemaltecos ejerzan responsablemente su derecho y deber de votar, pero también para que
busquemos que las elecciones se realicen de forma libre, de manera efectiva y de modo puro. Como en todos los procesos electorales desde hace 36 años, buscamos que los guatemaltecos conozcamos todas y cada una de las propuestas de los partidos políticos que han recibido sus credenciales, pues estamos conscientes que nuestra participación como ciudadanos es esencial y que la misma inicia con la formulación de un voto informado. De esta cuenta es que cada partido que participe en los foros individuales que organizamos en AGG no es solo una oportunidad de tener contacto con sus potenciales votantes, sino también se constituye en una obligación, pues con su participación están contribuyendo a que cumplamos con nuestros derechos y deberes constitucionales. Por todo lo anterior, reiteramos que a todos los partidos que han recibido sus credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral, o se les ha extendido o se les estará extendiendo su invitación para participar en nuestro programa cívico. Para aquellos partidos que ya fueron invitados, su invitación les ha sido enviada de forma oportuna, con suficiente tiempo y por múltiples vías, para que de esta forma participen en el foro individual que les sea otorgado. Cada agrupación política tiene una fecha asignada, por ello, los planes de aquellos partidos que no acepten nuestra invitación, faltando así el respeto a los guatemaltecos, serán discutidos y analizados por expertos sin la presencia de los candidatos. Esta decisión la tomamos porque todos tenemos el derecho de escuchar las propuestas disponibles de una forma profesional, en un marco de respeto, tal y como se ha previsto por parte de la Asociación de Gerentes de Guatemala, Escuela de Gobierno, Guatevisión y Emisoras Unidas. Es así como reiteramos nuestra invitación a todas las agrupaciones políticas para que aprovechen este espacio neutro de discusión. Para finalizar, deseamos agradecer a Guatevisión, Emisoras Unidas, a la Escuela de Gobierno, a nuestro moderador Ricardo García Santander, a Mr. Music y Mr. Film por su entusiasmo, profesionalismo y apoyo, así como a la audiencia que nos acompaña tanto en estas instalaciones como a través de las señales de Guatevisión y Emisoras Unidas y nos leen por Prensa Libre. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Álvaro Urruela, gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala, diciendo algo que es muy importante a través de redes sociales. Mucha gente pregunta por algunos grupos políticos y como esto es un verdadero ejercicio democrático, reiteramos que se han extendido invitaciones a todos los partidos políticos que han recibido credenciales con el tiempo oportuno para que puedan responder y participar de este foro donde todos tendrán la misma posibilidad de hacerlo. Dicho esto, vamos a comenzar hablando del primer tema. Siempre surge como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos guatemaltecos, el de la seguridad. Conocemos perfectamente bien los indicadores que mes con mes nos demuestran cuál es la situación actual en el país en este tema. Y comenzamos con este bloque. Daniel Herring será el responsable de realizar las preguntas. Daniel, adelante. Sí, muchísimas gracias. La primera pregunta de seguridad es ¿por qué no hay una parte específica de seguridad en el plan de gobierno que nos han facilitado para el candidato Luis Fernando Pérez? Muchísimas gracias. Nosotros tenemos una visión del plan ABC de la dignidad, ese se llama el planteamiento de nuestro programa. Y nosotros creemos fundamental de que si bien es cierto, no está incluido específicamente el término dentro del plan, este es un plan con el propósito de dar a conocer una propuesta político-electoral, pero no refleja toda la profundidad de nuestro plan de gobierno, pero sí se sustenta de una forma muy importante porque nosotros consideramos que la seguridad tan anhelada que el país necesita no puede darse si no combatimos las causas de la inseguridad. Y las causas de la inseguridad en Guatemala son estructurales y las causas primordiales son la falta de integración familiar, la falta de oportunidad de empleo, la falta de justicia, la falta de implementar acceso a trabajo y la falta de oportunidades. Es decir, nosotros concebimos la oportunidad de la seguridad desde dos puntos de vista. El primero de ellos, combatiendo esa causa de la inseguridad, que son las que he dicho, para posteriormente poder combatir la inseguridad con otros métodos y otras metodologías. Por ejemplo, se establece la necesidad de tener más policías, de tener más presupuesto para el Ministerio de Gobernación, más patrullas, más armas, pero eso en sí no es una solución que ha demostrado en el tiempo que es real, toda vez
que hemos adolecido de combatir las causas de esta inseguridad y la propuesta del PRI va orientada a combatir las causas de esta inseguridad y el fortalecimiento interinstitucional que tanto se necesita a través del Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, la Secretaría de Inteligencia Estratégica y el Ministerio de la Defensa, también el apoyo de la CICIG, y todo esto va a ayudarnos a fortalecer la seguridad, pero tenemos que combatir primero las causas de ella. Siguiente pregunta, por favor. Sí, en lo que sí habla su plan de gobierno es, menciona no tanto falta de oportunidades como pobreza. Se centra sobre todo en la última parte en pobreza. ¿Qué papel cree usted que juega la pobreza en la violencia criminal de Guatemala? Sí. ¿Para mí? Muchas gracias. Bueno, es evidente que el caldo de cultivo para la delincuencia organizada, para el narcomenudeo, para el sicariato, para el secuestro, para el asesinato que se da todos los días en el país, se permea principalmente a grupos en situación vulnerable de pobreza y extrema pobreza. Entonces, se ha identificado que las maras y que en los lugares donde hay una gran concentración poblacional sin oportunidades de desarrollo, con esta profundización de la pobreza y extrema pobreza, ahí es donde se encuentra por parte del crimen este socio estratégico, porque este socio estratégico recibe este insumo, este financiamiento, este pago por delinquir, y las personas se dan cuenta que al no tener trabajo, pero el poder delinquir, contrasegar este narcomenudeo de una tienda a otra, de una cuadra a otra, de asesinar a una persona, esto genera un ingreso, las extorsiones, genera un ingreso permanente en estas personas, y por supuesto que al no tener posibilidades de tener un ingreso en base a la ley, un ingreso permanente, es evidente de que esta pobreza se vuelve parte del problema, y es lo que el PRI desea combatir para evitar que esto siga sucediendo. Adelante, por favor. ¿Y cómo explicaría que las partes más pobres de Guatemala son las más pacíficas? ¿Son? Las más pacíficas. Las tasas de homicidios son más bajas en las zonas de Guatemala más pobres. ¿Cómo se podría explicar eso, dado lo que acaba de contestar? Tiene una lógica muy particular, que la violencia no se da ahí, sino que ellos salen a otras zonas a delinquir, a zonas donde existe la posibilidad de hacer esta actividad ilícita, y por lo tanto, estas personas que se involucran en el crimen organizado, en las maras, obviamente tienen otros círculos y otros ámbitos de acción, y es ahí donde operan para generar esta zozobra, esta falta de seguridad y la situación en la que nos encontramos actualmente en el país. Sí, no me estaba refiriendo a zonas de la capital, sino me estaba refiriendo a zonas del país. Totonicapán, Sololá, Huehuetenango son las regiones con más bajas tasas de criminalidad y son las regiones más pobres también. Sí, y también es el lugar donde hay menos oportunidades y donde hay más dispersión de la legalidad del país. ¿A qué me quiero referir con ello? Si usted se da cuenta, en estos lugares donde usted ha mencionado, agarran a un ladrón y el derecho consuetudinario, lo agarran, lo apedrean, a veces lo linchan, lo queman, y obviamente esa respuesta de la sociedad al margen de la ley ha generado un criterio de que es mejor refrenarse de cometer estos actos ilícitos, porque ahí no se escapan, ahí los agarran y definitivamente van a sufrir culturalmente un castigo que puede poner en riesgo hasta su propia vida. Entonces, el derecho consuetudinario, la parte cultural, el tema ancestral, el liderazgo de los ancianos de estas comunidades en el interior del país, por supuesto que ejercen una autoridad sobre las personas. Hay padres de familia en el interior, en esos lugares pobres, que llevan y entregan a sus hijos cuando delinquen y hacen algo impropio a la autoridad, al anciano, a la ancianatura local, y son castigados públicamente y son humillados públicamente por la cultura de estos pueblos indígenas que merecen todo mi respeto. Entonces, ahí hay una cultura que genera esa limitación para estar delinquiendo, pero eso no quiere decir que al criterio del PRI la pobreza y la extrema pobreza son causas de ingobernabilidad, de desigualdad, y que están fortaleciendo y promoviendo la inseguridad en el país. Sí, para el candidato Rodolfo Doberti, ¿qué reformas concretas le harían a la policía? Me dice a la policía. Sí. Bueno, creemos que uno de los problemas, no solo de la policía, si es verdad, son varias instituciones
que están involucradas en el proceso de defendernos de las maras y de la delincuencia. Pero definitivamente se necesita hacer un estudio serio de la organización y administración de la policía. Igual con otras instituciones que tienen este efecto, problema. Por ejemplo, en la parte de la Fiscalía, que solo tiene representación en el 10% del territorio nacional. Ahí tenemos una deficiencia grave, seria, y la fiscal precisamente dice que es necesario tener representación en todo el país, no solo en la ciudad de Guatemala. Y ese es uno de los problemas que estamos teniendo. O sea que creo que hay que arreglar el problema de la Fiscalía, hay que apoyar a la policía, hay que cambiarla totalmente. Por desgracia, todo el esfuerzo que se ha hecho para llevar escuelas y etcétera dentro de la policía no han funcionado apropiadamente. Ya sabemos que ese tiene que ser uno de los problemas más serios y crear una institución en la que los policías realmente se sientan seguros y orgullosos de pertenecer a la institución, que es lo que no tiene. Siguiente pregunta. Sí, entiendo entonces que dice que hay que hacer un estudio, pero esos estudios ya los ha hecho la Comisión para la Reforma Policial. ¿Qué piensa del trabajo de esa comisión? Obviamente la aplicación ha sido un desastre, obviamente. No es suficientemente hacer estudios y hacer trabajos de esfuerzo y de investigación, etcétera, si no hay una aplicación inteligente. Y creo que la gestión, principalmente la gestión, es la que está fallando. Yo diría que si los policías pudieran salir o pudieran estar en las calles, pudieran prevenir un poco el delito, pero para eso se necesita un proceso de gestión, de conocimiento y sobre todo de una comunicación fácil donde estén los policías, con una central o con un sistema de apoyo. Es decir, hay que crear un mapa inteligente, como dicen ahora, pero eso realmente se hacía desde hace muchos años y ahora no se está haciendo. O sea que prever es uno de los puntos claves del proceso para poder salvar los problemas que estamos teniendo. Por ejemplo, un policía que ve que alguien se sube a la camioneta, armado, etcétera, pues es un problema que hay que desarmarlo. ¿Cómo hace él solo si no tiene puntos de apoyo? Entonces se necesitan los puntos de apoyo y irrigar, digamos, todas las áreas urbanas a fin de que haya una comunicación fácil, rápida y una respuesta inmediata. Los policías son los últimos que llegan cuando hay un asesinato. Primero llegan los bomberos. Ahí tenemos la respuesta, ¿no? Nos quedan dos preguntas del tema de seguridad, Dani. Sí. Para el candidato Luis Fernando Pérez, como bien sabe, en mayo del año 2016 hay una Asamblea de Naciones Unidas específica para el tema de política de drogas. La pregunta es si usted seguiría con la postura que ha expresado a nivel internacional el presidente Otto Pérez Molina o si cambiaría. Bueno, en honor a la verdad quiero indicarles que el PRI tiene una posición institucional al respecto del tema de las drogas y nosotros creemos en que es fundamental decir un tajante no a la legalización de las drogas. Guatemala no tiene capacidad logística, financiera, social ni institucional para hacerle frente a una legalización de las drogas que, aunque es un debate internacional que se ha puesto en el debate mundial, efectivamente creo que nosotros deberíamos de dar un compás de espera en poder transitar hacia la posibilidad de la legalización de las drogas. Creo que nosotros somos un país que tiene muchas diversidades, tiene muchas polarizaciones y tiene muchas deficiencias. Y creo que sumarle una más a través de entrar a un debate y a una eventual aprobación de una legalización de drogas, creo que sería el talón de Aquiles que podría terminar de hincar a esta sociedad en una situación de zozobra, de inseguridad, de un narcoestado y posiblemente debilitando más la precaria situación de la integración, de la unidad familiar y de los principios y valores que creo que debemos de superar y mantener firmes como sociedad guatemalteca, de ser una sociedad lo más apegada a los mejores valores y a las mejores prácticas ciudadanas. Última pregunta, por favor. Sí, en esa Asamblea de Naciones Unidas ningún país está planteando ahora mismo legalización de drogas, pero sí se está planteando
reformas a la política de drogas a nivel mundial. Entonces, ¿qué reformas concretas le haría a la política de drogas si llega a ser presidente de Guatemala? Bueno, el presidente actual lo que indicó hace algunos años es de que él estaba promoviendo la despenalización de las drogas aquí en el país y se creó ese debate a raíz de eso y otras acciones que se dieron en el cónclave mundial. Yo lo que estoy planteando es de que la posición institucional nuestra sería el no permitir que el país tenga una legalización de las drogas en Guatemala. Ahora, en el Concierto de las Naciones he escuchado a otros dirigentes de otros estados que indican la necesidad de cambiar las estrategias del combate a las drogas y creo que ese es un gran esfuerzo que tenemos que hacer. Cómo internacionalmente, cómo tecnológicamente fortalecemos nuestras estrategias para la lucha contra las drogas. Entonces mi planteamiento sería que nosotros debemos de seguir luchando en contra de las drogas, que Guatemala sea parte de la solución y no parte del problema y que nuestras capacidades de inteligencia, nuestras capacidades de contribuir con otros estados a esa lucha deberían de ser parte fundamental de este acuerdo. Muchas gracias, Daniel, por las preguntas. Luego vamos a pasar al análisis del tema de seguridad. Bueno, y haciendo un contraste con lo que ocurría hace 4 años, hoy, por la coyuntura que sea a nivel político en el país, el tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción también es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía guatemalteca. Es todo un tema para abordar el plan que plantea el PRI justamente ante este tema y por eso Pedro Cruz tendrá la responsabilidad de hablar y preguntar sobre el tema corrupción. Adelante. Buenas noches a nuestros invitados de esta noche y quería comenzar con esta primera pregunta. Una vez señalados por actos anómalos, los políticos siempre buscan cómo escudarse detrás de legalismos para proteger a sus aliados corruptos más cercanos. La pregunta es la siguiente: ¿qué acciones administrativas concretas tomarían ustedes para asegurar la idoneidad, la honradez y la ética de sus funcionarios? Esta es una pregunta para los dos. 2 minutos cada uno. Es una pregunta para los dos. Perfecto. O sea, lo pueden contestar los dos. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero indicarle que para tener una política anticorrupción, uno tiene que llenar un requisito. Y el primero es no ser parte de ella. Es decir, la línea política del presidente, la línea política institucional debe de ir en contra de la corrupción. Es decir, que si las altas autoridades del gobierno son parte de este problema, ¿con qué ética, con qué moral, con qué transparencia y con qué legalidad vamos a combatir la corrupción? Pero si la línea política del presidente de la República y de los ministros de Estado es una línea de lucha frontal contra ella, pues tenemos el primer gran requisito en la lucha contra la corrupción. En segundo lugar, nosotros vamos a plantear oportunamente, y si Dios y el pueblo de Guatemala nos da la oportunidad de ganar la presidencia y la vicepresidencia de la República, nosotros queremos hacer una vista pública de nuestros aspirantes a los diferentes ministerios para que las personas puedan conocer quiénes son, recibir sus demandas, recibir sus propuestas, recibir sus puntos de vista sobre los candidatos y candidatas a ocupar los diferentes ministerios de Estado, con el propósito que pasen un filtro ciudadano y un filtro de organizaciones relativas y relacionadas con el crimen y con la investigación para poder tener mayor y mejor certeza sobre las personas que van a estar en los puestos ministeriales. Aunque quiero decir algo muy importante. De todos modos, la ley es siempre importante y fundamental en un Estado de Derecho porque para eso precisamente se ha creado la ley, para que el que la incumple, el que la viola y el que la transgrede, el peso de la ley caiga sobre las personas o los funcionarios que cometen ilícitos. Es decir, puede haber todo un filtro previo, pero siempre hay que mantener la ley para que se pueda cumplir con el requisito final de que el que la hace la tiene que pagar. Bueno, le vamos a dar 2 minutos también para la misma pregunta al candidato Doherty. Muchas gracias. Nosotros creemos que hay que mejorar, después de lo que ha dicho nuestro candidato a la presidencia, sensiblemente las instituciones y precisamente las instituciones de control. Ese es un punto clave. Si la Contraloría de Cuentas de la Nación sigue participando, sigue investigando en la forma que lo está haciendo, que inclusive hasta participa en los procesos de corrupción,
no podemos hacer gran cosa, porque ¿cómo vamos a saber qué está sucediendo? Si esa es la institución que debiera decirle al presidente qué está sucediendo y a todo el mundo. Entonces creo que ese es un punto clave. Todavía estamos en discusión para ver si realmente es bueno tener un contralor o tal vez un tribunal de cuentas. Estamos investigando, estamos haciendo esos estudios porque creemos que esa es una institución clave. Y la otra institución clave en este asunto es precisamente la Fiscalía. Una vez detectado un problema, la Fiscalía debe actuar inmediatamente contra la corrupción. Creemos que entonces el proceso institucional es sumamente importante y eso está uno de los puntos claves en nuestro programa. Establecer procesos en las instituciones tales que cumplan con su deber. Y si no cumplen con su deber, pues habrá que ver qué se hace para cambiarlos o se les denuncia. De una u otra forma hay que cambiar el modelo de percepción de que cualquiera hace lo que quiera y nadie dice nada. Aquí lo que hay que hacer es empezar a trabajar seriamente contra todos esos males. Siguiente pregunta, Pedro. ¿Qué mecanismos estructurales pondrían ustedes en marcha para combatir la corrupción en los 4 pilares que se han detectado de la corrupción en Guatemala? El contrabando, el narcotráfico, la sobrevaloración de la obra pública y la sobrevaloración de las medicinas. Me dijo contrabando, narco, medicinas. Y la sobrevaloración de las obras públicas. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, todas tienen una relación sobre otra. El gran problema que tenemos acá en Guatemala es el tema de la famosa ley electoral y de partidos políticos. Las facturas políticas que los candidatos, los ministros, los funcionarios deben de pagar respecto a quienes financian sus campañas es parte fundamental del problema tan serio que tenemos de corrupción y de hacernos de la vista gorda y de los oídos sordos respecto a los problemas que usted ha mencionado con muy buen criterio, Pedro. Usted sabe perfectamente bien que en la medida y en la dimensión que los candidatos son permeados por el narcotráfico para acceder a puestos públicos, tienen que pagar los favores. En la medida que los diputados, los alcaldes, los ministros, los presidentes son financiados por las grandes transnacionales y no solo de las medicinas, en general tienen que pagar facturas políticas. Y así lo podemos ver con la obra pública. ¿Quién financia al ministro? ¿Quién financia a los que hacen las grandes obras y proyectos en los consejos de desarrollo? Los grandes constructores del país. ¿Por qué? Porque la ley electoral y de partidos políticos lo permite de manera perversa, atentando contra la individualidad y sobre la transparencia de un Estado. Por lo tanto, la reforma que yo considero importante y clave en esto pasa por la ley electoral y de partidos políticos, principalmente en el tema del financiamiento electoral. En segundo lugar, la reforma a la ley de contrataciones del Estado, porque esa ley sirve para delinquir y sirve para que las personas con una capacidad totalmente en contra del Estado de Derecho y de la transparencia puedan delinquir a través de esta ley de contrataciones del Estado. Y en tercer lugar, lo que ya indiqué hace un momento, no ser parte de ella. Cuando uno tiene las manos libres para gobernar, porque no se financia por ninguno de los 4 que usted acaba de decir, se pueden hacer esos grandes cambios. Y por eso no hay que ser parte de la corrupción para poder combatirla. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué cambio haría usted respecto al tema de las contrataciones del Estado? Bueno, en primer lugar, los procesos de contrataciones del Estado son variables según la cantidad que usted va a contratar. Usted tiene compras directas, usted tiene compras por cotizaciones, compra por licitación, contrato abierto y tiene compras por excepción. Imagínense, en ese abanico de posibilidades siempre se busca cómo obviar la ley y cómo violar la ley. Entonces, ¿cuál es el planteamiento del PRI, Pedro? Nosotros tenemos que simplificar la aplicación y la ley de contrataciones del Estado con el propósito de que sea evidente quién es la persona que la viola, a través de que en un portal electrónico se pueda conocer de principio a fin todos los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios del Estado, se sepa qué funcionario lo pidió, quién cotizó, quién adjudicó, a cuánto se adjudicó el bien o servicio,
el tema de la sobrevaloración de las obras, cuánto cuesta realmente un kilómetro de asfalto, cuánto cuesta hacer un dragado, cuánto cuesta hacer una escuela, cuánto cuesta un metro cuadrado de construcción. Y eso tiene que estar tan transparente a nivel nacional a través del e-government. Y eso va a permitir de que la ciudadanía en cualquier lugar donde se encuentre se pueda meter al Ministerio de Desarrollo Social y ver qué compra se hizo, a qué costo y si ese costo es un costo lógico o está sobrevalorado. Pero hoy tenemos una ley de acceso a la información que no se cumple, tenemos una ley de contrataciones tan enredadas y tenemos tantos papeles sobre la mesa que hay que ser en verdad un erudito del fraude para conocer cómo se aplica esa perniciosa ley de contrataciones. Entonces, creo que es importante a través de ello lograr este esquema. Dos últimas preguntas, tema corrupción. Recientemente la CICIG realizó unas investigaciones respecto al ICS, a la SAT y al tema de las aduanas. Como presidente de la República, ¿qué acciones podría tomar o tomaría respecto a estos casos y cómo se solucionaría este problema tan evidente de corrupción en el país? Bueno, mire, el problema del ICS, el problema de aduanas y los demás problemas que se dan en el resto del país, creo que ya abordé al inicio parte de la respuesta. El problema son los grandes compromisos y los grandes pagos de facturas electorales que van en detrimento de la salud, de la educación, del desarrollo, de la seguridad de las personas guatemaltecas. Entonces, yo creo que en la medida de que el presidente de la República busque a las mejores personas, tenga el mejor equipo de funcionarios para gobernar, que tengan las mismas características de libertad, de manos libres para gobernar, que no tengan compromisos, vínculos, relaciones con este tipo de empresarios que se disfrazan de empresarialidad para delinquir y para socavar las finanzas del Estado. En esa medida que haya esa libertad, estamos ganando un gran trecho en este trabajo. Pero el otro es, nosotros tenemos que tener una autoridad, una dirección política, de tal manera que la Fiscalía, el ente encargado de la investigación, tenga la independencia, las herramientas y la posibilidad de investigar a unos y a otros sin privilegios, de tal manera que quien resulte involucrado no sea cubierto por la sombra del presidente o por la sombra del vicepresidente, porque hoy ya nos dimos cuenta que el vicepresidente sí es muy importante. Es importante su capacidad, su idoneidad, su honorabilidad y su capacidad técnica para dirigir al gabinete de gobierno y el Estado. Por lo tanto, creo que el equipo es fundamental, pero la voluntad política respecto a que la transparencia en la forma de hacer gobierno y la libertad del fiscal o la fiscal, según sea el caso, pueda tener el apoyo del presidente irrestricto para que haga su función. Entonces, un principio republicano que yo profeso, el imperio de la ley, la división de poderes, y eso es fundamental para fortalecer el Estado de Derecho. Bueno, la última pregunta, por favor. Para el candidato vicepresidencial, usted como vicepresidente del país, ¿cómo dirigiría y haría algún cambio a la Comisión de Transparencia que se maneja desde la Vicepresidencia de la República y cómo manejaría usted el tema de extinción de dominio? En verdad yo creo que para ser transparente hay que darle la función que deben tener las instituciones. Yo creo que no sé esta cuestión de transparencia si funciona o no funciona o qué es lo que hace, porque realmente ha participado en cuestiones muy oscuras, digamos. Pero, por ejemplo, en el caso del contrabando, el que se hace a través de los puertos y a través de las aduanas, se hace porque todo el mundo se hace la vista gorda ahí. O sea que también tenemos corrupción en la parte media de los funcionarios, y bastante fuerte. Y ahí la fórmula es poner a todos los señores esto en un lugar adecuado. Si la Contraloría, que tiene que estar ahí, deja pasar todas esas cosas, se supone que es la que tiene que entregar la información y lo que hace es participar, entonces estamos mal. Entonces sí necesitamos que las instituciones funcionen en esos puntos, porque puede haber mucha transparencia, pero ahí hay lugares que escapan totalmente a una oficina pequeña. Y creo que el otro problema es
voy a decir aquí la sobrefacturación. La verdad es que esto se da en colusión con varias personas que son funcionarios, pero también son personas que van a vender estos productos, a obtener ventajas. Y ahí lo que hay que hacer es también crear una transparencia. Y creo que Luis Fernando ya dijo cómo hacerlo. Creo que hay que ser totalmente transparente hacia los ciudadanos, totalmente transparente, para que los ciudadanos también ayuden a controlar. Ya hemos visto que los funcionarios se pueden corromper, pero si los ciudadanos están también controlando, también las cuestiones salen a luz y pues se puede hacer algo. Bueno, muchas gracias Pedro por las preguntas. Terminamos este primer bloque donde analizamos dos temas, seguridad y corrupción. Luego de la pausa vamos a entrar a dos temas muy importantes, economía y conflictividad y también programas sociales. Hoy nos están acompañando los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia del Partido Republicano Institucional. Una pausa y en instantes continuamos analizando esta noche. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones, mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener unos abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Los brazos mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo.
Muchas gracias por seguir esta noche con nosotros en este foro presidencial del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, este ejercicio que estamos realizando todos los domingos, gracias también al apoyo y la colaboración de Prensa Libre, de Emisoras Unidas y de Guatevisión, en este espacio creado fundamentalmente para llevar respuestas y, por supuesto, conocer lo que proponen los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país. Esta noche nos están acompañando Luis Fernando Pérez, candidato a la presidencia por el Partido Republicano Institucional, y Rodolfo Dougherty, candidato a la vicepresidencia por esta agrupación política. Bueno, hemos hablado de dos temas importantes en el bloque anterior, seguridad y corrupción. Vamos a hablar a continuación de otro punto muy importante también dentro de la agenda política y el plan de gobierno de este partido, economía y conflictividad. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo y analista económico de Fundesa, realizará las preguntas de este bloque. Adelante. Muy buenas noches a ambos candidatos. Mi primera pregunta para el candidato a la presidencia, Luis Fernando Pérez. Revisando su plan de gobierno, pues habla a profundidad sobre la importancia de la productividad para Guatemala. Mi pregunta concreta sería, ¿qué acciones específicas podría hacer de llegar a la presidencia para mejorar la productividad en el país, especialmente en la provincia? Y si cree que es importante hacer una reforma al Código de Trabajo. Muchísimas gracias. La productividad en el país es muy baja actualmente. Es decir, producimos más, pero somos menos productivos que hace 30 años. Por lo tanto, nosotros tenemos que adelantar al país hacia un concepto que nosotros le llamamos de alta productividad, porque nosotros estamos convencidos que solo fortaleciendo la productividad en el país y aumentándola, el país puede tener la suficiente capacidad económica para salir del subdesarrollo en el cual se encuentra. Por lo tanto, nosotros queremos generar, en primer lugar, una cultura de acercar el gobierno hacia los ciudadanos. Y eso implica que en las zonas más desposeídas de este país, la región noroccidental, la región suroccidental del país, tienen problemas de infraestructura productiva en el tema de la calidad y la oferta de energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica, la infraestructura vial, bienes y servicios que no se tienen, y por lo tanto son regiones que están confinadas al fracaso, porque no tienen una herramienta de infraestructura para poder salir adelante en esa productividad. Por lo tanto, nosotros vamos a invertir en estas áreas a través de manejos intensivos de mano de obra, de fortalecimiento de la infraestructura local y de mejoramiento de las vías de acceso, con el propósito de que esta productividad pueda ser efectiva y que no solo produzca un grupo, un sector o una región del país, sino que todas las regiones, en base a la multiculturalidad y a las diferentes expresiones microclimáticas y las diferentes regiones estratégicas del país y los recursos naturales y el potencial humano que existe en las diferentes zonas del país, pueda ponerse a trabajar en base a una reorientación presupuestaria. Nosotros lo que queremos es reorientar el presupuesto para que se invierta más donde no se ha invertido, y de esta manera vamos a minimizar la desigualdad, los desbalances que existen en el país, y esto con el propósito de fortalecer la productividad, pero en todos los rincones del país, en todas las regiones del mismo. Siguiente pregunta. Sí, solo para continuar sobre el mismo tema, habla sobre la importancia de la infraestructura. ¿Consideraría el modelo de alianzas público-privadas y qué proyectos cree que se verían los más importantes dentro de su gestión? Sí, nosotros vamos a privilegiar las alianzas público-privadas, porque en el plan de gobierno nuestro tenemos una claridad. El presupuesto del Estado es muy limitado para poder sacar el subdesarrollo, para atender la seguridad, la educación y la salud, y por otro lado, la infraestructura estratégica que el país necesita para aumentar su productividad. Por lo tanto, uno de los ejes más importantes nuestros es de que en compañía, en sociedad, en acuerdo con la iniciativa privada, queremos tirar los grandes ejes de infraestructura, por ejemplo, temas de gas, de energía eléctrica, carreteras, tren seco, canal seco, tener, por ejemplo, fábricas a través de la creación de las empresas comunitarias asociativas. Queremos que el gobierno invierta en las empresas comunitarias asociativas para aumentar la productividad de bienes y servicios en las comunidades. Entonces, a través de esta inversión que vamos a hacer localmente, vamos a posibilitar
de que en estas vías de infraestructura estratégica, como la que le he dicho, carreteras de alta velocidad para que intercambien bienes y servicios con más celeridad las empresas y las compañías, no solo nacionales sino extranjeras, pueda hacerse una realidad y que obviamente tenga un estudio y un respaldo del gobierno para que financieramente sea atractiva esta inversión que se va a hacer con la iniciativa privada, pero esto nos va a posibilitar tener lo mejor de los dos mundos. En primer lugar, una iniciativa privada pujante, apoyada por el Estado para que progrese y prospere más, pero por otro lado vamos a poder reorientar el presupuesto para que las personas que han estado invisibilizadas, menos atendidas, también puedan producir a través de este programa de mano de obra intensiva de empresas comunitarias asociativas, y esto va a generar obviamente un aumento en la competitividad, en la productividad, en la economía, y esto redundará en un gobierno más fuerte financieramente hablando para atender las otras demandas del país. Adelante, por favor. Sí, para el candidato a la vicepresidencia, el señor Doherty, ¿qué medidas concretas propone para atraer inversión extranjera directa al país? Creo que basados en el problema de la productividad, uno de los problemas que hemos descubierto al hacer el análisis de la productividad es que habíamos llegado hasta 1980 con una aceleración en la mejora, en el incremento de la productividad. Pero a partir de ahí caímos después en la crisis de los 80, que es cuando se dio la estagflación, y no hemos logrado ese nivel de los 80 de productividad por persona o por hora, como se mida de una u otra forma. ¿Cuál es la razón principal? La productividad está compuesta de tres factores. Uno es el aporte de la mano de obra, otro es el aporte del capital, y el tercero es la conjunción de estos dos elementos para sacar la eficiencia de la inversión. Lo que hemos encontrado y descubierto es que toda la desde el 80 para la actual fecha se hace a base de esfuerzo humano. La inversión de capital ha bajado desde el 22% del Producto Nacional Bruto a menos del 14%. Y por supuesto, la conjunción que hablo de los dos factores, por el contrario, es negativa. La producción que hace la mano de obra se erosiona porque la eficiencia del capital y la mano de obra es peor que la que teníamos hace muchos años. Entonces, es obvio que lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad del capital, no solo es abundancia de capital, sino que es mejora de capital. Y también mejora de mano de obra, en cuanto a capital humano. Ambas cuestiones son fundamentales, y esto solo lo podemos resolver mejorando la capacidad y la calidad a través de la tecnología. No lo veo de otra forma. Creo que si mejoramos eso, el capital va a venir. Pero la verdad es que si nosotros no invertimos, el capital extranjero difícilmente va a venir, porque ¿qué confianza va a tener si los nacionales tampoco invierten? O sea que el proceso va para que los nacionales tengan confianza de invertir, y así va a venir el capital extranjero. Dos preguntas más en la misma área. Solo en la misma línea, si estaría de acuerdo, para el candidato a la vicepresidencia, si estaría de acuerdo con una herramienta como una ley de inversión y empleo para atraer inversión. Por supuesto que sí, definitivamente. Y creo que esa es una de las preocupaciones que tenemos para el problema del interior. Nosotros estamos preocupados porque el interior no está equipado. La gente vive como vivía hace 40 años o 50 años. No tiene las aldeas, las comunidades, etcétera, no tienen equipamiento para mejorar su nivel de vida. Todo tiene que ser agrícola, y ya tenemos una enorme cantidad de gente trabajando en la agricultura. Pero tenemos mucha gente que está yéndose a las áreas urbanas. Ya tenemos casi el 60% de gente en áreas urbanas. Creo que es el momento de invertir en la urbanización. Por supuesto, con equipamiento para que la gente pueda trabajar en otras cosas, en otras actividades. Y creo que ahí tenemos la gran oportunidad. Pretendemos nosotros llevar el Estado al interior, descentralizarlo seriamente, precisamente para que los funcionarios se den cuenta de qué está pasando en los lugares.
De otra forma no vamos a lograr salir adelante. Pero creo que ya hay comunidades amplias y buenas en el interior para que puedan instalarse empresas y podamos llevar a cabo un desarrollo ya más horizontal y no solo centrado en la metrópoli. Juan Carlos, adelante. Sí, para el candidato a la presidencia, señor Pérez. En Guatemala, 3% de los contribuyentes activos aportan cerca del 96% de la recaudación tributaria. ¿Qué acciones concretas tomaría para elevar la recaudación en el país? ¿Para mejorar? Para mejorar la recaudación y que ésta sea mucho más amplia. Bueno, 3 aspectos fundamentales. Primero, nosotros tenemos que entender de que no es aumentando la carga tributaria vía aumentando los impuestos como vamos a mejorar la economía local ni la economía nacional. Lo que nosotros tenemos que hacer es que exista una mejora en la economía nacional, aumentar la capacidad económica del país, porque como usted muy bien sabe, Juan Carlos, nosotros tenemos una brecha entre el producto potencial y el producto real. Es una brecha que no se ha logrado cerrar porque el país tiene serias deficiencias institucionales, de corrupción, de procesos, de trabas, y esto no nos permite que el producto potencial como país pueda expandirse para lograr esta potencialidad que tanto anhela el gobierno de la República y el país para prosperar. Entonces, en primer lugar, tenemos que mejorar la productividad y mejorar la economía para aumentar los ingresos por esta vía, por la productividad, por la economía, por el trabajo del país. En segundo lugar, nosotros queremos plantear ampliar la base tributaria y tenemos una idea y un esquema estratégico para lograrlo, que es a través de la creación de las ECAS. Nosotros seriamente vamos a invertir una cantidad importante de recursos financieros a muy bajo costo para que las personas en el interior del país puedan empezar una empresarialidad con la capacitación y el acompañamiento del gobierno en diferentes áreas de manufactura, de bienes y servicios, y esto va a generar una riqueza en estas comunidades del interior del país, pero ellos van a tener la obligación de tributar sobre este esfuerzo que se está haciendo. Entonces, de una manera amigable, sin tener una conflictividad social, sin tener que entrar a un gran debate sobre si hay que ampliar la base de toda la informalidad que existe, poco a poco el mismo sistema los va a ir adoptando porque las personas van a preferir tener un ingreso, un trabajo y a través de esto mejorar esta base tributaria que nos parece importante. Y en tercer lugar, tenemos que cobrarle impuestos a los que se roban los impuestos, porque hoy en Guatemala todos saben que hay empresarios y que hay personas que evaden, eluden y defraudan al Estado, y esto en el siglo XXI en Guatemala no puede seguir pasando, y esas son las 3 líneas de acción concretas que queremos promover para mejorar la recaudación tributaria y que no pocos carguen lo que le corresponde a todo el país llevar sobre sus hombros. Bueno, gracias Juan Carlos. Nosotros vamos a pasar al último bloque ya antes de pedirle a los analistas que comiencen un poco a desmenuzar las preguntas que han dado los candidatos. El último tema es salud y educación. Verónica Esperós de Rivera, analista del CIEN, va a realizar las preguntas. Adelante. Muy buenas noches. La primera pregunta, viendo el plan de ustedes que consideran mi estudio, Educación para la Vida, como uno de los ejes, quisiera que nos explicaran qué tan importante es la educación, y han hablado ya de cómo fortalecer el capital humano. Quisiera preguntarle a los dos candidatos si nos pueden ampliar este tema. La pregunta es cómo fortalecer la educación. Sí. ¿Qué tan importante es la educación para los objetivos de mejorar el país? Muchísimas gracias. La educación es fundamental, es primaria para lograr el desarrollo del país. Sin educación no podemos posibilitar al país tener empresas, personas, capital, gente que pueda trabajar en beneficio de esta alta productividad que nosotros queremos lograr. Por lo tanto, para nosotros la educación es fundamental. En primer lugar, es un derecho humano. Es un derecho humano y que en Guatemala lamentablemente no se da, porque en Guatemala nosotros no tenemos una igualdad estructural en el tema del acceso a la educación. La educación en Guatemala es un privilegio para muy pocos, es una posibilidad muy raquítica para muchos, pero es una poca realidad para la gran mayoría de guatemaltecos que viven en condiciones en las que no pueden recibir esta educación porque las condiciones de las escuelas, los maestros, los útiles escolares, las instalaciones son verdaderamente paupérrimas. Entonces, el PRI desea crear una cultura nacional
de priorizar la educación de los niños y las niñas porque ellos son el futuro del país y nosotros queremos tener una mejora en la calidad educativa porque en la dimensión que los niños van a la escuela, que los jóvenes van a la universidad y los jóvenes oportunamente encuentran fuentes de empleo, entonces Guatemala va a prosperar grandemente. De tal manera que nosotros le ponemos una altísima prioridad al tema de la educación. Yo quiero contarle, Verónica, yo he estado en escuelas que me ha dado tristeza ver que la espalda para atrás es primero primaria y la espalda para adelante es segundo primaria. Y la misma catedrática, la misma maestra, da 15 minutos clase acá y 15 minutos clase después en la misma aula para 2 clases diferentes. Entonces, todos hablamos de la educación, pero no queremos priorizarla. ¿Y dónde se mira? En la calidad educativa, en la baja asignación de recursos, pero también en la corrupción y en la falta de resultados que se está dando. En conclusión, para nosotros es vital y fundamental el derecho a la educación de las niñas, los niños y los jóvenes. Siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Hemos visto que es frecuente que las escuelas no estén impartiendo clases. Tenemos un currículo nacional base que es muy ambicioso, pero muchas veces los niños no asisten a clases, la escuela está cerrada. ¿Qué medidas tomará para garantizar que los niños y niñas jóvenes reciban 180 días de clases como mínimo durante el año? Que nadie impida sus oportunidades de aprender todos los días. Bueno, en primer lugar tenemos que hacer un diagnóstico muy rápido. El gran problema que tenemos en el tema de las escuelas nacionales es de que hay una dispersión respecto a quién da las clases. Hay un joven catedrático, un maestro que sale de Jutiapa para ir a dar clases a Chimaltenango. Sale el lunes y solo da clases martes, miércoles y jueves. Y el viernes sale de su comunidad donde da clases a su casa para estar el fin de semana con su familia. Entonces nosotros tenemos que reorientar y hacer una reingeniería en el Ministerio de Educación de tal manera que los profesores, las maestras sean referentes de liderazgo, de motivación, de guía en su comunidad y preferentemente deben ser personas que sean del mismo departamento por tener la capacidad de ir y venir a dar clases en este tiempo. En segundo lugar, tenemos una serie de conflictos por el tema de los sindicatos, que hay tantas huelgas al año y tantas demandas, podemos decir unas con razón y otras podríamos decir que podríamos entrar en un debate si hay o no razón sobre el particular, pero en esta conflictividad los que sufren son los niños y las niñas y los jovencitos que no reciben clases. Entonces ahí tenemos un foco que no hemos querido solventar como país y creo que tenemos que atenderlo de una manera importante. Y en tercer lugar, quiero decirle que para garantizar esto también tenemos que ayudar a las familias. Nosotros vamos a proponer crear el desayuno y la refacción escolar otra vez, ya se ha dado en algún momento dado, y ahora lo que queremos es de que los niños no vayan a pasar hambre a las escuelas. Nosotros que los niños vayan a aprender a las escuelas y para eso creo que el gobierno debe de invertir para que los niños se nutran, que es una estrategia también relacionada y vinculada a la salud a través de un desayuno, una refacción escolar y de esta forma, con la calidad educativa y con los otros aspectos que le he dicho, creo que podríamos fortalecer esta capacidad de cumplir este derecho humano de la educación. Adelante, por favor, Gracias. Verónica. En Guatemala contamos con pruebas nacionales que nos permiten ver que el aprendizaje no está siendo completo. Tenemos insuficiencia en el aprendizaje en todos los niveles educativos. ¿Qué podrían proponer para mejorar el aprendizaje, por un lado, y por otro, que los resultados de las pruebas nacionales sean utilizados por los centros educativos para mejorar? Que usemos información para contribuir a esas mejoras en las escuelas. Bueno, yo creo que el problema de aprendizaje es un problema vinculado al tema de la salud, al tema de la nutrición y al tema de la capacidad de estos niños y niñas. Por ejemplo, es difícil que una niña o un niño aprendan en las condiciones de infraestructura en la cual está. Es difícil que si está pasando hambre y tiene parásitos, ella pueda tener su capacidad o él de estudiar y aprender lo que está estudiando, lo que se le está enseñando. En tercer lugar, nosotros sabemos que la desnutrición crónica es un problema que evita el desarrollo cerebral y esto atenta contra el aprendizaje también de nuestros niños. Entonces, quiero regresar al principio que estamos buscando en nuestro plan de gobierno. Nosotros tenemos un problema estructural que pasa por el problema de la pobreza, extrema pobreza y de la falta de oportunidad y de acceso a una vida digna.
y de una vida apropiada con los satisfactores mínimos que una familia necesita. Entonces, ¿por qué hay problemas de aprendizaje? Por todas estas causas que le he dicho. Si usted le suma a que no hay una capacidad del maestro de transmitir la información que quiere darle a los niños y niñas para aprender, y adicionalmente los útiles escolares llegan en junio, llegan en mayo, cuando ya tenemos 3 o 4 meses, el Estado también está dejando de cumplir su función de ser un garante de la educación nacional. Entonces, el problema del aprendizaje pasa por la educación, por la salud, por el desarrollo, por la desnutrición, pero también por la indiferencia del gobierno, de los ministros, de los directores de área, de toda la cadena educativa en cuanto a que no se les está dando un privilegio. Se privilegian los negocios, se privilegian las buenas obras, pero no se privilegia darle a los niños una educación de calidad y nosotros queremos cambiar eso. Adelante. Uno de los temas de la calidad también es el docente, ¿verdad? Creo que no lo ha mencionado todavía. Sí. Hemos mencionado programas de apoyo, infraestructura, pero en varios estudios internacionales se comprueba que el docente es el elemento central también para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Preguntarle tal vez al licenciado Dougherty si han contemplado algunos programas para fortalecer la formación docente. Muchas gracias. Creo que sí, y no solo para mí, sino inclusive para la cuestión de salud. La verdad es que se están planteando algunas nuevas tecnologías que pudieran ayudarnos bastante. Están siendo anunciadas, fueron anunciadas por Bill Gates, y una de las ideas que se tienen es que haya más posibilidades, no solo de control de los profesores, sino que también de información que se les pueda dar a ellos en forma constante y continua a través del teléfono inteligente. Estos teléfonos pareciera que van a tener un costo bastante bajo, van a estar preprogramados para las funciones que deben desarrollarse y van a poder servir para ayudar a los profesores en forma más continua. Pero también vamos a saber si están dando la clase o no, si están en el aula o no. Y esa es otra cuestión que puede tener esta funcionalidad de estas nuevas tecnologías. Y en salud también esto va a servir bastante, porque va a poder tomar temperaturas, presiones de la persona, etcétera, una serie de elementos que pudieran ayudar a los médicos para que pudieran diagnosticar con más facilidad, sin necesidad que el paciente llegue a la clínica, cuando ya lo han visto anteriormente, o sea que va a facilitar muchas cosas. Entonces creemos que también ahí hay que aportar tecnología, porque no hay otra forma de mejorar las condiciones, los conocimientos de los profesores si ellos no participan en entrenamientos y también controles posteriores, para ver si están aplicando los esfuerzos que se hacen en un entrenamiento. Así que creo que todo ese proceso tiene que ir junto. Sería la forma de ir avanzando en este sistema que tenemos ahora. Última pregunta en esta área. Ya que hablamos del tema de salud que estaban mencionando, en nuestro país vivimos en una perenne crisis del sistema de salud. ¿Qué propuestas tienen para mejorar sobre todo los servicios preventivos de salud? Bueno, en primer lugar, decirle, Verónica, nosotros estamos convencidos que no hay una mejor estrategia para fortalecer el tema de salud en el país que la salud preventiva, que es la atención en el primer nivel en el tema de salud. Nosotros queremos llegar al caserío, a la aldea, al municipio, para evitar que esa falta de acceso a la educación preventiva, que es el primer nivel de atención, nos provoque mayores costos en el tema de la salud. ¿Cuál es la mentalidad de algunos gobernantes? Se ponen felices porque hay muchos enfermos en los hospitales. Yo les digo no, a mayor cantidad de enfermos en los hospitales es que la atención primaria en salud no está funcionando. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y hacer que la educación preventiva sea la más importante, en la que se invierta más, porque es la salud más barata, es la salud que da mejor calidad de vida y es la que nos evita altos costos después y rezagos en el tema de la productividad que hablábamos hace algunos momentos. Por lo tanto, nosotros en el tema de salud queremos hacer una reingeniería en el Ministerio de Salud. Hay 85, 86 unidades ejecutoras, hay más de 40 sindicatos, hay más de 40,000 trabajadores
y así no es posible dar salud. Nosotros lo que queremos es una salud efectiva a través del nivel primario de atención y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que esto sea una realidad y vamos a privilegiar la inversión para que los niños tengan las vacunas a tiempo, para que las fuentes de agua que hoy se contaminan, que son un problema para el tema de la salud, también se prevengan, para hacer las fumigaciones pertinentes en las áreas donde hay parásitos, donde hay caldos de cultivo para enfermedades y transmitidas por vectores, etcétera. Entonces, todo esto vamos a darle una altísima inversión, una altísima prioridad y, por supuesto, concuerdo con usted que la salud preventiva es a la salud que Guatemala debe de apostarle. Bueno, muchísimas gracias a nuestros 4 panelistas, a los candidatos que hoy nos acompañan. Vamos a hacer la última pausa de este foro presidencial del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala y luego sí entramos al análisis de los panelistas que hoy nos acompañan y, bueno, para finalizar este foro tendrán la responsabilidad los candidatos de dar sus conclusiones. Eso luego de la pausa, ya volvemos. Más rutinas de ejercicios, dietas extenuantes o productos que solo adelgazan su bolsillo. Plasma Whey Control 2.0, el único con bloqueador inteligente. No solo elimina grasa a través de la sangre, sino que también la bloquea y evita que se vuelva a acumular en nuestro cuerpo. He bajado 20 libras en tan solo 4 semanas. Y ahora que como de todo, ya no engordo. Plasma Whey Control 2.0 acelera su metabolismo, mejora la función renal, reduce la ansiedad por comer y oxigena la sangre dándole más energía. Bajé 10 libras en 2 semanas. Es que no lo podía ni creer. Sin dieta, sin ejercicio, sin hacer nada. Desde ahí la vida me ha regalado cosas. Me ha dado una linda familia, un buen trabajo, una salud envidiable y me ha quitado 40 libras de amargura. Obtenga resultados inmediatos con solamente 2 cápsulas de Plasma Whey Control 2.0. Pero aún hay más. Recibirá adicionalmente Plasma Up Reducer, un reductor de grasa exclusivo para la zona abdominal. No pierda más tiempo, que esta oferta es por tiempo limitado. ¡Llame ya! Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener unos abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos? ¿O para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Los brazos mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Realmente para nosotros es muy importante su opinión también a través de redes sociales. Gracias al apoyo de Prensa Libre, de Emisoras Unidas, de Guatevisión, en este programa de la Asociación de Gerentes de Guatemala, hoy con panelistas de primer nivel y por supuesto con los candidatos que nos están acompañando esta noche. Reiteramos, el candidato a la presidencia, Luis Fernando Pérez, por el Partido Republicano Institucional, y el candidato a la vicepresidencia por la misma agrupación política, Rodolfo Dougherty. Gracias nuevamente por estar con nosotros y vamos a darnos algunos minutos con los especialistas
que representan instituciones muy importantes del país para analizar algunas de las respuestas en esta intención de conocer más el plan que tienen estos candidatos. Y comenzamos hablando del tema de seguridad. Daniel, fue tu responsabilidad hacer algunas preguntas. Arrancamos preguntando sobre cómo combatir las causas de la inseguridad, cómo fortalecer también algunas instituciones. ¿Cuál es tu análisis de alguno de estos primeros puntos que tocaban los candidatos en relación al tema? Si me permites, Ricardo, a mí sí me gustaría hacer antes que eso, hacer una reflexión sobre el documento, el plan de gobierno que nos facilitó la organización del evento y que es el plan de gobierno que tiene el partido PRI colgado en su página web. Esto es algo que ya al candidato presidencial Luis Fernando Pérez ya le habían mencionado en un programa, en una entrevista, en un programa de televisión en otro canal. Pero cuando uno lee detenidamente el documento, está plagado de plagios, está plagado de copias literales de textos que no son obviamente escritos por el PRI ni nadie que esté en su equipo. Y creo que, o sea, digamos, en esa entrevista a la que hago referencia se le menciona una carta de Bill Gates y de Bill y Melissa Gates, pero yo, por ejemplo, encontré párrafos enteros del libro El fin de la pobreza de Jeffrey Sachs, ¿verdad? Y no solo es una cuestión de que no estén mal citados, es que en la misma narrativa, en la misma argumentación del documento, no encajan y están pequeñamente modificados. Yo, que soy profesor universitario, le hubiese puesto un 0 a ese trabajo de primeras, ¿no? Yo creo que eso es, hasta cierto punto, nos dice algo sobre cómo los partidos políticos en Guatemala se toman esto de los planes de gobierno. Con qué seriedad se lo toman. Y yo creo que si algo nos tiene que quedar de este fantástico movimiento ciudadano y de todo lo que está pasando en nuestro país en estos momentos es que hay que demandar cosas mejores. Y este documento está hecho con una enorme mediocridad. Concretamente en el caso de seguridad, pues no hay nada que haga referencia en el plan de gobierno a la seguridad. Obviamente puede solucionar algunos de los problemas que tiene seguridad solucionando problemas estructurales, pero bueno, tiene que haber un criterio sobre qué hacer con la policía, qué hacer con el ejército, qué clase de políticas de prevención tiene que haber. Concretamente las preguntas que yo les hice sobre la política de drogas creo que denotaron cierto desconocimiento sobre lo que está pasando a nivel internacional. Nadie está planteando legalización o legalización de drogas, pero sí está habiendo un cambio de paradigma de un prohibicionismo estricto, que es el que yo entiendo que estaban defendiendo la pareja presidencial del PRI, a reformas más de despenalización del consumo, de enfoque en salud y de cosas que Guatemala tiene una carencia tremenda. Y no se hace, en sus respuestas no hicieron ninguna referencia a eso. Pero yo volvería otra vez al primer punto. Creo que todas esas decepcionantes respuestas en las preguntas tiene que ver con la poca seriedad con la que se toman los partidos políticos en Guatemala elaborar sus planes de gobierno. Gracias, Daniel. En relación al tema de corrupción, la lucha contra la corrupción, Pedro, se habló de varios temas, sobre todo cómo controlar a los miembros del gabinete, alguna mención hacia el candidato a la presidencia, la reforma a alguna de las leyes, pero sobre todo hiciste mucho hincapié en el tema de sobrevaloración en medicamentos, el tema de contrataciones, ¿verdad?, de obras públicas. ¿Cuál es tu análisis de las respuestas de los candidatos? Bueno, sí, la verdad me hubiera gustado que me contestaran un poco más concreto en cuanto a los cambios estructurales, sobre todo sabiendo que cuando hablamos de la sobrevaloración de las obras públicas, de la sobrevaloración de las medicinas, de los medicamentos, Guatemala es uno de los países con las medicinas más caras del mundo. Entonces, sí me hubiera gustado escuchar un poco más de los cambios estructurales para poder modificar pues cómo es que se está trabajando en estos momentos y cómo trabajaría el gobierno de Luis Fernando Pérez. También me quedó una duda que él lo mencionó muy claro, el tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Si bien es cierto, es una parte para promover una depuración de la clase política, pero no nos menciona cómo estructuralmente y desde las instituciones del Estado y visto desde la función del presidente de la República podemos combatir la corrupción. Me pareció interesante el tema que él mencionó sobre la vista pública de ministros. Me parece un tema muy interesante, muy ambicioso también. Sin embargo, pues es importante no solo para la candidatura de Luis Fernando Pérez, sino que para los candidatos
a presidente y a vicepresidente que deben de presentar quiénes podrían ser su gabinete de ministros, porque muchas veces se habla de que se va a hacer algo, pero pues no conocemos quiénes van a ser las personas y a la larga quienes ejecutan las políticas públicas desde los diferentes ministerios, pues son los ministros, son los secretarios ejecutivos, las diferentes secretarías. Entonces sí sería muy interesante que se empezara a promover por parte de todos los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, quiénes serían los integrantes de su gabinete. Gracias, Pedro. Bueno, Juan Carlos, tema económico, punto central, cómo mejorar la productividad, pero también otro punto importante que siempre se le pregunta a los candidatos, el tema de los impuestos. Hablaron también ahí de reforma, no de reforma, de recaudación tributaria y cómo mejorarla, entre otras cosas, la ley de inversión público-privada. ¿Cuál es tu análisis de alguna de las respuestas que dieron? Bueno, pues primero es de valorar el conocimiento a profundidad del tema de productividad, se habló bastante, y también la importancia de las alianzas público-privadas. Creo que para el tema de infraestructura son fundamentales. En cuanto a la atracción de inversión extranjera directa, pues también reconoce la importancia de atraer inversión y que sea esta intensiva en capital para mejorar esta productividad. Para de alguna forma también poder ir invirtiendo en la capacidad del recurso humano. Sin embargo, creo que también hizo falta poder profundizar en algunas de las formas en que se puede incentivar la inversión extranjera directa, específicamente reformas al Código de Trabajo, porque si hablamos de productividad, el Código de Trabajo es una limitante precisamente a la productividad. Y no se mencionaron, digamos, algunas características sobre las ECAs, estas empresas comunitarias asociativas, si va a haber un régimen tributario distinto, si va a haber salarios mínimos diferenciados para esas empresas y cómo se trabajarían. Y además, considero que si se va a priorizar el noroccidente y suroccidente del país, que creo que es importante porque la pobreza es mucho más alta en esas regiones, pues también es importante identificar cuáles son esos sectores intensivos en mano de obra que con una alta productividad se pueden invertir, porque de lo contrario pues hay muchas industrias intensivas en capital, pero que van a requerir poca mano de obra. Entonces, ahí hay una diferencia importante sobre cómo tratar esas inversiones, especialmente a la hora de poder reducir la conflictividad en esas regiones. Bueno, y por último, el tema de salud y educación, muy relacionados uno con otro. Verónica, ¿cuál fue tu análisis? ¿Hay una prioridad dentro del plan de gobierno que presenta este grupo político para el tema docente y para el tema de salud del país? Sí, me parece que hablan de reingeniería, tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Salud, pero habría que profundizar un poquito más, ¿verdad? ¿Cómo hacer esa reingeniería? ¿De qué estamos hablando realmente? Si es cambiar el modelo de gestión. Por ejemplo, en el tema de educación hay dos temas claves, como es mejorar la selección de los docentes, que escojamos a los mejores candidatos, y tener un nuevo sistema de supervisión. Creo que son temas que no hemos abordado y que deben estar presentes. También el tema del agua sí fue abordado, es muy importante, así como la salud preventiva. Creo que esos son los temas positivos, así como lo de las nuevas tecnologías. Ese sí sería un punto clave, ¿verdad?, que podría contribuir a mejorar. Pero pues vemos otros temas que no están presentes todavía y que pueden complementarse, como el tema de los aprendizajes de los alumnos, el tema de ir vinculando en la secundaria la educación con lo que necesitan los productores, ¿verdad?, que necesitamos en cada región del país en la formación de los jóvenes, por ejemplo. Bueno, los temas han sido analizados, abordados y le vamos a dar espacio a los candidatos que están esta noche para que ellos tengan 2 minutos cada uno y de esa manera también, bueno, poder hacer el análisis final o la conclusión final. Ustedes pueden ocupar esos 2 minutos como prefieran o respondiendo a alguno de los comentarios de los analistas o simplemente dando su último mensaje de propuesta a la teleaudiencia. Vamos a comenzar con el candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano Institucional, Rodolfo Dougherty. Muchas gracias. Quiero responder primero lo del plagio porque creo que en este caso yo sería el responsable. Pero la nota de Bill Gates dice claramente que esto es dedicado a los países pobres y que se pueden utilizar la información para ayudar a promover estos proyectos. O sea, no hay tal plagio y además está mencionado desde el principio, cuando se dice la carta, se dice de quién es.
Y lo demás creo que un mensaje a la ciudadanía podría ser más interesante. Nosotros estamos en la idea de descentralizar el gobierno, el Estado central del país. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene toda su atención solo en la metrópoli y ha olvidado totalmente el interior del país. Creemos que si logramos que ese gobierno se desparrame, hay 8 regiones en las cuales puede estar los centros de desarrollo de los ministerios en el país, ya están detectadas, ya están manejadas, o sea, ya se conocen por parte de planificación económica. Si logramos eso, vamos a poder primero hacer algo que nosotros creemos, acercar el Estado al ciudadano. Segundo, vamos a llevar trabajo inmediatamente al interior, cuando se abran las oficinas y abran sistemas de trabajo allá en el interior, y también vamos a poder tener y conocer cuáles son las verdaderas necesidades en cada población, porque realmente no son iguales las que están en el Pacífico, que en el altiplano, que en el norte del país. Tenemos por lo menos 3 áreas totalmente distintas y que necesitan atención diferente. Creo que este es un proyecto grande, pero podríamos empezarlo para ir descentralizando las funciones del gobierno central desde la metrópoli hacia el interior del país. Muy bien, muchas gracias. Los últimos 2 minutos para Luis Fernando Pérez, candidato a la presidencia por este partido político. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero decirle a Daniel que el plan del PRI no es mediocre. Mediocre es aquel que teniendo capacidad de aportar algo a su país, no lo hace. Y aquel que se conforma con poco, pudiendo tener algo más. El PRI es un partido serio que ha hecho un plan, para mi criterio, un plan de los más revolucionarios de la historia, porque queremos atacar con las manos libres lo que nadie se ha atrevido a hacer, que es visibilizar a la pobreza y a la extrema pobreza para cambiar la condición de vida de unos y de otros. Los que tenemos el privilegio de tener educación y de vivir en una casa en buenas condiciones y de tener un ingreso bastante bueno, bastante libre en nuestra posición económica, es un privilegio para pocos en este país. Nosotros queremos trabajar para los que no se les ha invertido, para los que no se les ha volteado a ver, para que unos y otros podamos crecer como una nación próspera, justa y libre. Entonces, yo definitivamente sí rechazo ese comentario de Daniel, me parece tendencioso y no lo voy a aceptar. En segundo lugar, decirles a ustedes de que el plan ABC del PRI tiene 3 connotaciones primordiales: alta productividad, bienestar total y cambio de rumbo. Y la alta productividad es el plan de mano de obra intensiva con el manejo de las secas. El bienestar total es 1 millón de casas para 1 millón de familias que vamos a invertir el presupuesto del Estado en generar estas viviendas para las familias desposeídas y para aquellos que rentan una casa, que quieren tener una casa propia, amarrado al tema de educación y salud y de las alianzas público-privadas. Y el cambio de rumbo, que es una nueva forma de hacer las cosas, de hacer las reformas estructurales y legales que el país necesita. Estoy consciente que en 2 minutos no es posible profundizar todos los aspectos de estos 4 técnicos que son de primer orden y de gran capacidad y con un gran conocimiento en sus diferentes áreas, y los respeto y los aprecio a todos ellos. Pero quiero decirles de que desde ya les invito a una reunión cuando ustedes tengan tiempo para poder profundizar nuestro plan, que estoy seguro que varios aspectos que no pudimos hoy decir están contemplados y que van a ser del agrado de ustedes saber de que el PRI los tiene contemplados dentro de su plan. Agradezco a la AGG la invitación que nos da y me siento muy honrado de haber representado a mi partido a la par de Rodolfo Dougherty y estar con ustedes y contigo, Ricardo, este día, y muy buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos candidatos. Reiteramos esta noche acompañándonos el binomio del Partido Republicano Institucional, candidato a la presidencia y candidato a la vicepresidencia. En nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala, muchas gracias por acompañarnos y prestarse para este espacio de 1 hora 30 minutos. De igual forma a los 4 analistas que nos acompañaron para abordar estos temas, recordando, como bien lo decía Álvaro Urruela, gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala, la intención fundamental de este programa cívico, de este foro con los candidatos, es tener esta opción
de poder conocer la propuesta sobre diversos temas de vital importancia. Siempre el tiempo es un límite, pero indudablemente nos permite visualizar y conocer a grandes rasgos lo que proponen estos candidatos en estos grandes temas. Reiteramos también que se han cursado invitaciones a todos los candidatos que tienen credenciales para que todos tengan la misma oportunidad de poder participar en estos espacios y, por supuesto, se les da una fecha a cada uno de estos partidos políticos y ya depende de cada agrupación política si acepta o no esta invitación, pero consideramos que es de absoluta importancia y de respeto a la ciudadanía que estas agrupaciones participen de este ejercicio democrático. Gracias a Prensa Libre, a Emisoras Unidas, a Guatevisión y a todos aquellos que hacen posible este foro. Los esperamos la próxima semana en este nuevo encuentro. Muy buenas noches. Guatevisión.